Bueno, ahora sí vamos a continuar aquí con la letra Beit, con la profundidad del alefato hebreo. La semana pasada vimos lo que es la letra Aleph. Si recordamos, representa la fortaleza, el liderazgo, es el dibujo de la cabeza de un toro. Y creo que es ahorita buen momento para comentar, porque de todas maneras nos vamos a dar cuenta conforme vayamos avanzando en cada una de estas letras. Cada una de las letras va a estar también relacionada a los libros de la Biblia. Es decir, la primera letra del alefato es la letra Aleph, y la letra Aleph pues de alguna manera va a estar relacionada con el primer libro de la Biblia, que es el libro de Bereshit, exactamente. Por consiguiente, y así la letra que vamos a ver el día de hoy, la letra Beit, pues va a estar relacionada al siguiente libro, que es el libro de Shemot. Entonces, la semana pasada por eso no lo comentamos, pero pensando un poco en lo que vimos la semana pasada, el toro es representativo de la fortaleza, del liderazgo, del animal que más se utilizaba para arar la tierra. Era el pueblo hebreo, nuestros antepasados, nuestros padres fueron un pueblo nómada que se dedicaba a la ganadería y a la agricultura. Entonces, entre los animales mencionamos que el que más fuerte, el que más se utilizaba, pues era el toro. Pero el toro, una de las funciones que se utilizaba es para arar la tierra. ¿Qué es arar la tierra? Cuando llegaban a un lugar, la tierra no estaba todavía lista, no estaba preparada, pues el toro es el que hacía ese trabajo de ir, ahora sí que trabajando la tierra, de irla arando para que después pudiera echarse ya en esa tierra el fruto o las semillas, y esa semilla pudiera dar fruto. De igual manera, si vemos en el libro de Bereshit, es el libro en el cual el Eterno muestra su fortaleza, muestra su grandeza. El Eterno, vimos que la letra Aleph, pues sí, es el líder, es la autoridad máxima, y es representativa por varias cuestiones. Vimos que se le puede relacionar con el toro en cuanto a pensamiento. Es un animal muy completo, es un animal que representa el sustento. Pero, como mencionamos, así como el toro preparaba la tierra, el Eterno también en el libro de Bereshit va a preparar el lugar, el hogar, para los frutos que han de venir. Entonces, así como la fortaleza o la Aleph está relacionada con el libro de Bereshit, vamos a ver también que el libro de Shemot va a estar relacionada con la Aleph, con la Bet. Entonces, aquí en la letra Bet tenemos el dibujo de una casa. Allá a un lado tenemos unas tiendas para morar, unas tiendas de campaña que son donde habitaban pues, nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Y abajo vemos también el dibujo de una familia, porque vamos a ver con la escritura en la mano, que es lo principal, todo lo que vayamos viendo, aprendiendo y en lo que estemos reflexionando y meditando, que el Señor nos lo vaya mostrando por medio de su palabra, porque si es fuera de su palabra, pues definitivamente es algo que no tiene sustento y no podemos basarnos y guiarnos fuera de su palabra. Entonces aquí vamos a ver, avanzando, es la evolución de la letra Beit. Aquí a mano izquierda tenemos, ahora sí que aproximadamente hace 4000 años, tenemos el dibujo de como un plano de una casa. Si vemos, es un dibujito que es como viendo la parte de arriba de lo que era una tienda de campaña, una tienda donde moraban. Dice ahí, en el año 2000, antes del Mesías, aproximadamente estamos hablando de hace poco más de 4000 años, de acuerdo a los hallazgos, a los jeroglíficos, a las estelas que le llaman más antiguas que se han encontrado del alefato hebreo. Estaba escrito utilizando este tipo de letras, y esta era la letra Beit. 1000 años después, aproximadamente, durante el tiempo ahí del reinado del rey David, vemos aquí es en el año 1000 antes del Mesías, pues sí ya es ligeramente diferente, es lo que se le conoce como el paleohebreo. Sí cambia un poco la letra Beit. Sin embargo, pues todavía se le puede identificar, se le puede relacionar, porque es similar el dibujo, el escrito. Ya después, algunos 500, 600 años después, es la que tenemos ahí a un lado. Es en el tiempo incluso de Yeshua, cuando Yeshua estaba aquí en la tierra, cuando leía los escritos, cuando leía la Torah en sinagoga, en Shabbat. Este era el tipo de escrito que se tenía,
que es muy muy similar al que se tiene hoy en día. Si vemos el que dice ahí modern, el día de hoy, pues tenemos ese escrito que es muy similar al que leyó cuando estuvo aquí Yeshua. Esta es la evolución de la letra Beit. Antes de entrar aquí nosotros desde luego nos vamos a enfocar a la letra más antigua, a la letra en la cual el Señor transmite sus mandamientos a su pueblo. Pero antes incluso de entrar esto, me estaba recordando hace 2-3 días algo que me pasó, que es pues es hasta cierto punto cómico, pero hoy que estoy estudiando esto, lo pude relacionar ya muchísimo más. Algunos de ustedes, como 1 o 2 se los he comentado, en el tiempo que estuve estudiando allá en Estados Unidos, tomé una clase en donde ahí antes le advertían a uno, el que va a tomar esta clase es porque es bilingüe, o sea, el maestro puede, si él gusta, dar la clase en inglés o igual la puede dar en español. Entonces el maestro pues era mexicano, era muy valiente, ahora me doy cuenta también, porque no le daba pena. Él dio y tomó la decisión de dar la clase en inglés, aun cuando pues realmente no dominaba muy bien el idioma. A mí la verdad se me hizo hasta raro que en la escuela le permitieran impartir la clase él así de esta forma, porque hagan de cuenta, él estaba pensando en español y hablaba inglés, así. Entonces a veces salía un desastre, en pocas palabras. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión él nos estaba diciendo y nos comentó, dijo, bueno, él lo que quería transmitir es decirnos a nosotros que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pues no era un tratado equitativo, que pues sí, o sea, tenían mucha ventaja algunos, que pues Estados Unidos específicamente se aprovechaba mucho de la mano de obra barata aquí, que les daba muy malas condiciones a los trabajadores de aquí. Entonces cuando lo estaba él comentando eso en la clase, él quiso poner un ejemplo y dice, yo conozco a una mujer que trabajaba y tenía que tenía que estar cortando unos especie de tubos, pero de hule. Hagan de cuenta, así como esta pluma, pero de hule. O sea, no era algo muy duro que digamos, sin embargo, los tenía que estar cortando con una guillotina. Era una maquiladora en donde tenían que hacer eso en cantidades grandes. Entonces, las guillotinas que usaban eran eléctricas, pero en estas guillotinas eléctricas, la compañía era una compañía americana, pero con tal de, pues se vino y se estableció aquí en México, y con tal pues de utilizar y aprovechar de la mano de obra barata, contrataron a muchas personas. Por eso trabaja esta señora aquí. Pero la cuestión está en que las guillotinas eléctricas que usaban para ahorrar luz, pues las desconectaban y ellos manualmente tenían que forzar esa guillotina y bajarle así, pues para ellos cortarlo uno por uno. Entonces, de tanto utilizar la guillotina, de tanto forzarla, al estarla forzando, porque no lo está haciendo automáticamente, sino que la persona le está presionando y presionando y presionando. Entonces, pues ya la máquina en sí como que no tenía tanta fuerza así para resistir, y de vez en cuando sola se caía la guillotina. Entonces, este hombre estaba queriendo dar ese ejemplo para decir que pues, Estados Unidos a veces aprovecha mucho en este tipo de cuestiones, que ya que están ahorrando en la mano de obra, pues lo menos que pueden hacer es darle las condiciones mejores de trabajo, o sea, para prevenir precisamente accidentes. Entonces, él lo que quería decir es que cuando metió las manos, o sea, que ya estaba como muy floja la guillotina, entonces accidentalmente como que puso las manos y se bajó sola la guillotina y pues le amputó accidentalmente unos dedos. Entonces se oyó algo así, como dijo el maestro. Dijo, the Treaty of International Commerce, como para esto habíamos muchos mexicanos, pero había algunos americanos que como que medio entendían. Dice, they put a maquiladora, dice, they went to a maquiladora en México, pusieron esta maquiladora en México, and then, dice, they were getting cheap labor, la mano de obra barata, and then she was using a guillotine, and then because she did not put directly to the light, así como que, caray, o sea, así no usaba palabras así como electricity, guillotine, así. Entonces dice, because she did not put it, she was doing it by hand every time, así. Él como que le hacía así, pensaba que ya todos estaban entendiendo perfectamente. Dice, and then
the guillotine was no longer hard, o sea, ya no estaba dura, supuestamente. Dice, and then the woman put the fingers like this, pone los dedillos, él así dice, and then the guillotine, dice, then the guillotine goes down and the fingers, goodbye. Dice, caray, nos quedamos, goodbye, jajaja, pues pego el grito, yo no me quería, me estaba esforzando por no verme grosero y decirle al maestro, o sea, reírme pues de cómo estaba hablando. Sin embargo, pues jaja, todos pegaron la carcajada y luego los americanos se quedaban viendo así como, ¿qué es lo que está diciendo? Y había uno al lado de mí y me decía, what did he say? ¿Qué está diciendo? Y luego dice, why is everyone laughing? Porque todos están riendo. Y dice, sí, estaba trabajando y después dijo goodbye, se fue, dejó el trabajo tendido. Y le digo, no, le digo, what happened? Le digo, she cut off her fingers. Así, dice, ¿cómo que se los amputó? Le digo, y dice, ¿cómo se los? Dice, ¿a qué horas dijo eso? No, el que dijo de los fingers. Le hizo así, y luego dijo goodbye fingers, o sea, va y se acabó ahí. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos nosotros, como en este caso este maestro, pensando en español y él hablando así en inglés, se entiende algo muy diferente de lo que realmente es. Entonces, en la Biblia esto es algo que nos está pasando constantemente cuando, para empezar, estas traducciones en las cuales nos estamos basando nosotros, al día de hoy, fueron hechas por personas que para empezar no estaban pensando en ese pensamiento hebreo. Ya de entrada nos están mochando aquí muchas cosas, nos están mochando muchas, pues parte de la verdad, se están putando todo eso. Y para acabar, nosotros cuando ya estamos leyendo estas traducciones que no son del todo muy exactas, y todavía eso le añadimos de que nosotros pues tenemos un pensamiento también muy diferente. A veces podríamos estar muy lejos del significado, el mensaje original que el Eterno quiso explicar por medio de dibujos. Entonces, nuevamente lo vuelvo a repetir, gracias a Dios por estas traducciones que tenemos el día de hoy, gracias a Dios por la Reina Valera, gracias a Dios por todo esto, porque de alguna forma es la manera en que el Señor nos ha ido revelando sus grandezas. Sin embargo, gracias a Dios aún más por esta oportunidad que nos está dando de, mediante dibujos, ir entendiendo y captando los mensajes originales del Eterno. Claro, una vez más lo repito, basados en la misma palabra de Dios y respaldados en la palabra. Entonces, ahora sí, ese era un comentario que quería hacer, para que tengamos así y pongamos más atención a los dibujos y a la misma escritura que nos va a ir hablando. Aquí tenemos el dibujo en hebreo pictográfico de la letra Bet, que es una letra, se escribe como Beit, se pronuncia Bet, y va a estar relacionada, como mencionábamos hace un rato, es como un dibujo viendo una tienda de campaña. Vemos ahí que tiene una área donde es la entrada, un pasillito, vemos ahí un lado, una recámara hasta aparece por ahí. Pero ese es el dibujo de la tienda de campaña que va a estar relacionada a lo que es la casa, lo que es la familia, lo que son las 12 tribus de Israel. También esta letra, cuando se está usando, vamos a ver que está relacionada a lo que está dentro, por ejemplo, a lo que está dentro de la casa. Vamos a ver también que la letra en sí sola va a ser un prefijo, es decir, la primera parte de una palabra compuesta, que en español es equivalente a las letras o a las palabras, más bien dicho, con y en, a las preposiciones, mejor dicho, con y en. Por ejemplo, conocemos ya la palabra Bereshit, sabemos que esa es una palabra compuesta. La palabra raíz es la palabra Reshit, que Reshit significa el clímax, el punto más alto, algo que también en nuestras Biblias se traduce como en la mayoría de las traducciones como principio. Entonces Reshit significa clímax o principio, pero al decir Bereshit, ponerle es en principio. Entonces es un ejemplo de lo que me quiero referir con estas preposiciones, pero va a estar relacionada a cada una de estas cosas: casa, familia, 12 tribus de Israel, y vamos a ver ahorita pasajes que van a respaldar precisamente eso. Aquí tenemos las fotografías o las letras, más bien dicho, en hebreo moderno. Ya en hebreo moderno, ahora sí que se divide en dos diferentes formas. Comentábamos también la vez pasada que en los hallazgos más antiguos, es decir, los del Mar Muerto y otros, pues no estaban todavía
las puntualizaciones o lo que nos marcaba la vocalización o el sonido de las letras. Esta no es una nikud, este punto que vemos aquí se llama dagesh. Esto nos va a decir y nos va esto se usa en el hebreo moderno, el hebreo pictográfico, vuelvo a repetir, no existía. Entonces aquí del lado izquierdo, empezando aquí por el lado izquierdo, tenemos la bet con el dagesh, y que es la B como B en español sería de burro, B de bueno. Sin embargo, si no tiene el punto, va a sonar como V, como en la palabra vaca en español. Entonces es B o V, como B labial o B labiodental. Pero, pues vuelvo a repetir, en hebreo antiguo no había esa diferencia como la hay ahora. De ahí vamos a ver que la bet, significado de bet, dice aquí, la bet es la segunda letra, por lo tanto va a tener un valor numérico de 2, es el número 2 en el hebreo también, en hebreo antiguo, y va a representar a la familia. Entonces la bet, dijimos, para empezar la palabra bet en sí, que se escribe bet, se pronuncia bet, también vamos a ver que bait significa casa, es una casa, más el número 2, un valor numérico de 2, nos va a dar igual a casados. Casa 2, así es que para que vean las palabras casados, muchas cosas que conocemos el día de hoy, muchas costumbres, tradiciones, palabras, pues vienen de ese hebreo antiguo, que es una casa, es formada por dos. ¿Qué son unos casados? Pues unos casados, una persona, una pareja casada es alguien que inicia su familia. Mencionábamos también la vez pasada, lo vuelvo a repetir, el número 2 es pues, equivalente a la casa. En el pensamiento hebreo no hay tal cosa como una casa de uno realmente. ¿Por qué? Porque en nuestro pensar, en nuestra cultura, en la cultura que hemos crecido, la casa, cuando hablamos de casa, generalmente nos vamos a estar refiriendo a la construcción, a las paredes, al techo, a lo que hay dentro, incluso artículos de la casa como el refrigerador, los muebles, la televisión, ¿no? La televisión es de importancia número 1 casi. Pero en el pensamiento hebreo no es eso. Vamos a ver con la escritura en la mano que la casa va a ser representativo de familia. Para empezar, si eran tiendas de campañas, y leemos en la escritura que eran nómadas, que andaban y vivían en un lugar, ahí se asentaban, después levantaban todo y se iban a otro lugar, volvían a armar la casa. Así es que la casa no era tanto las paredes en sí, sino la familia que la formaba. Ahora, cuando vemos esto de casados y yéndonos también por el lado pues también por el lado espiritual, vaya, de lo que es la casa, como el Señor también, para hacernos ver y mostrarnos de una forma, era una casa. Sin embargo, esa casa sufrió una división, y la casa ahora es formada por dos. Está la casa de Israel, está la casa de Judá, y como en nuestro diario vivir eso también nosotros lo podemos ver. O sea, si vemos que Israel y Judá actualmente están de alguna manera son como contrarios, se puede decir. Unos están creyendo firmemente una cosa, otros están creyendo firmemente otra. Sin embargo, estos dos juntos son los que forman las 12 tribus de Israel, que es la casa de Dios, que es la casa de Israel. ¿Quién es Israel? Es Jacob. Mediante Jacob es que salen y surgen, el Señor construye las 12 tribus. Entonces, en nuestra vida también una casa es formada por dos, es el marido y la mujer. Entonces hemos aprendido también que la escritura misma nos dice que nuestra esposa es la ayuda idónea, que representa o significa una fuerza, una ayuda ¿qué? Es una ayuda contraria. Entonces cuando aprendemos eso, la primera vez que oí eso, dije, ¿cómo hacer una fuerza, una ayuda contraria? No tiene mucha lógica, pero tiene toda la lógica del mundo cuando entiende uno ese balance que el Señor hace. También por poner un ejemplo, cuando, imagínense si no tuviera a mi esposa, yo en este caso, después de compartir, por decir esto, cuando compartir lo que estamos viendo el día de hoy,
varias personas me van a decir, y gracias a Dios, doy gracias a Dios por tu vida, porque has estado meditando y pensando y escudriñando estas cosas, que el Señor te bendiga y te siga bendiciendo, y ha sido una bendición para mí, para esto y para el otro. Y cuando llego a mi casa, y luego mi esposa me dice, oye, fíjate que eso que comentaste la otra vez, pues necesitamos trabajar más en eso. Oye, fíjate que eso necesitamos como familia, como pareja, como eso dedicar más tiempo a la oración, dedicamos más tiempo a esto. De pronto uno podría decir, y sí me ha tocado, de hecho, sentirlo, que digo, oye, ¿por qué todo el mundo me dice y que me esfuerzo en las cosas de Dios, que le dedico tiempo, y luego mi esposa me está diciendo otra cosa? Llegué a pensar en un momento, pero ahora le doy gracias a Dios por cada vez que eso sucede, porque es la ayuda ideal, la ayuda perfecta que el Señor utiliza para que uno no se quiera subir o despegar de la tierra, querer ahora sí que levitar, ¿no? y querer subir a creerse Dios, en pocas palabras. Entonces esta idea perfecta, si se fijan, la casa es formada por dos, y desde el principio el Señor así lo tiene establecido, de manera de que la Biblia empieza con la letra Bet, pudiendo empezar con la letra Aleph. La Aleph, muchos se comentan, oye, ¿por qué el Señor empieza la Biblia con la letra Bet? O sea, ¿por qué no empezó con el principio, con el primero, con lo principal? Pero es precisamente porque representa la casa y habla de que el Señor está construyendo, está arreglando, preparando, acomodando, porque dice que todo está desordenado y vacío. Entonces de alguna manera le fue dando forma y lo fue preparando para que moren en esta casa. ¿Quiénes? Pues los hijos de Israel. Entonces, volviendo a la cuestión de las dos casas, ¿qué va a pasar con Judá y con Israel, con estas dos casas? La Escritura misma nos dice que serán unidas, serán restauradas, será una sola casa, un solo Dios y un solo pastor para todos. Aquí tenemos la palabra, de hecho la palabra Bet, así se escribe, es la Bet, la Yud y la Tav. Aquí ya tienen algunas Nikud, y tenemos la palabra Bayit. Hasta arriba tenemos la palabra Bayit, que se escribe idéntico que Bet. Hay que recordar que en el hebreo pictográfico, en el hebreo antiguo, no existían estos puntos, estas marcas de vocalización, y nos está diciendo que es la casa. Algunos ejemplos donde se utiliza esta palabra Bet o Bayit es en Génesis 7:1. Dice, dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces dice, entra tú y toda tu casa. Si tratamos de entender eso en el pensamiento griego, pues casa, ¿qué es casa? Pues la construcción. Entonces sería como que el Señor le dijo a Noé, oye, agarra la casa y levántala toda, agarra las varillas, los ladrillos, que no se te olviden los bloques, y la tele, porque van a estar un buen rato ahí, no quiero que se vayan a enfadar. Pues no, lógicamente eso no existe. Cuando está hablando de casa, toma toda tu casa y se toma a toda tu descendencia, todo lo que esos dos que comenzaron, todo lo que tu casa ha producido. Dice, toda tu casa, la casa se inicia por dos, y de eso han dado fruto, es fruto que el Señor va haciendo. Por eso no hay que uno decir, pues es que yo he edificado mi casa. Hay que entender que el Señor pone los medios, pone dos personas, y el Señor va dando el fruto ahí de la casa. Entonces, aquí vemos, dice Shemot está relacionado a Beit. Mencionamos, pues, nada más hizo el comentario ahí de que la Aleph va a estar relacionada al primer libro de la Biblia, que es Bereshit, y Shemot va a estar relacionado a Bet, a la segunda letra. Vemos aquí en Shemot, en Éxodo 1, del 1 al 5, vamos a ver cómo empieza el libro de Éxodo. O sea, ¿de qué nos podemos basar para decir que Bet está relacionado, va de la mano con el libro de Éxodo? Vamos a ver nada más cómo empieza. Dice Éxodo 1:1. Estos son los nombres, Shemot, de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Dice, cada uno entró con su familia. Aquí nuevamente tenemos la palabra Bet, familia. Y aquí en esto que estamos leyendo de la familia, vamos a ver que constantemente en este contexto de Bet y de familia se va a nombrar lo que sigue.
que es la familia del Eterno. Dice, la familia va a estar formada aquí, dice, por Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, dice, y José estaba en Egipto. Entonces tenemos aquí, los que acabamos de leer son 11, más José, que José representa a Manasés y a Efraín, sus dos hijos. Tenemos ahí las 12 tribus y el sacerdocio levita. En este contexto de que está introduciendo el segundo libro que está relacionado a la casa, empieza diciendo el Señor, la familia, las 12 tribus y el sacerdocio levítico. Ahora, conocemos y nos hemos memorizado el bosquejo de Shemot. ¿Qué nos habla el bosquejo de Shemot? De los capítulos del 1 al 7 habla de la historia de Moisés. En el capítulo 8 al 13 nos habla de las plagas. Del 14 al 18 pues nos narra lo que sucedió en el Mar Rojo, el maná, que les sustenta con el maná. Nos narra ahí la guerra con la descendencia de Amalek, con los amalecitas. Después del 19 al 24 nos habla del monte Sinaí, cuando llegan al Sinaí y que les entrega el Señor las tablas de la ley. Pero del 25 al 40 les habla de la construcción, las instrucciones, como la preparación del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Es una casa. Entonces el libro de Éxodo empieza diciendo que empieza con la casa y se termina y le dedica casi todo el tiempo a este libro, que cuando hablamos del libro generalmente lo relacionamos del libro de Éxodo, pues sí, con los mandamientos, lo relacionamos con el Sinaí, lo relacionamos con las plagas o con Moisés, pero eso no es de lo que más habla Éxodo. Éxodo habla y hace énfasis y se enfoca y nos da santo y seña y detalle de la construcción del tabernáculo. ¿Por qué será eso? O sea, lo tan importante que son las tablas de la ley, tan importante que fue el sustento del Señor con el maná, tan importante pues la forma en cómo lo saca, cómo levanta a Moshe, cómo las plagas suceden, y eso no es a lo que más énfasis le pone. ¿Por qué? Porque todo culmina y lo importante es estar en la casa con el Señor. De nada sirve todo lo demás si a fin de cuentas no vamos a estar dentro de esa morada. Vamos a ver, ya vimos cómo empieza Éxodo, ahora vamos a ver cómo termina. Ya vimos que también desde el 25 en adelante, pero vamos a ver cómo termina la última parte del último capítulo. Dice el título que le ponen ahí, la nube sobre el tabernáculo. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. El libro de Éxodo termina con la presencia y con la gloria de Dios en el tabernáculo. Dice en el 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Éxodo, y sabemos que todo lo que acontece en la Escritura, lo que ya pasó es una sombra de lo que ha de venir, dice la misma Escritura. Entonces, si en el primer Éxodo hace énfasis, se enfoca en las especificaciones, instrucciones y detalles del tabernáculo, de la casa, ¿qué va a acontecer en el segundo Éxodo? Lo mismo, termina con la presencia de Dios en este tabernáculo. Pero ¿cómo acontecía esto? Únicamente si todo se hacía de acuerdo a los planes como los había marcado el Señor, de manera que cuando nosotros leemos en la Escritura y recordamos así, sobre todo las palabras de Pablo que tanto se mencionan en Corintios, que le dice a los corintios de que somos templo, somos la casa del Señor, somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En ese caso estamos diciendo que ahora andamos y conocemos perfectamente
los mandamientos, conocemos perfectamente lo que aconteció en el Sinaí, lo que les fue dado, las tablas de la ley, todo eso lo conocemos, y como lo llevamos a cabo, ahora el Señor y la gloria y la presencia del Señor mora en nosotros, que somos el tabernáculo. Eso es lo que estamos diciendo. Pero vamos a ver qué pasa cuando nosotros pensamos que somos el tabernáculo, pensamos que estamos en la casa del Señor y no andamos conforme a sus mandamientos. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la fotografía de más bien un dibujo de lo que era el tabernáculo. Mishkan significa morada. Morada, pues ¿qué es? Es una casa, es un lugar donde se habita. ¿Cómo estaba rodeado? Pues ahí con todas las tiendas, las casas, y la gloria y la presencia del Señor llegaba a este lugar. Vamos a leer, está un poco chica la letra, si gustan abrir sus Biblias, es en Isaías 56. De hecho, este es uno de los pasajes que más recitamos, leemos, y qué bueno, gracias a Dios, gracias al Eterno por esto, en Shabbat. Isaías 56, vamos a leer a partir del 1, dice, y estamos leyendo esto porque en este contexto la clave, la esencia de todo esto va a ser la casa, de que el que haga esto, el que acontezca esto, el Señor le va a dar morada en su casa. Dice, así dijo el Señor, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir. Por si gustan ir anotando, no sé si acostumbran a poner ahí notas en su misma Biblia o en su libro de apuntes. Esta palabra, cercana está mi salvación para venir, en hebreo es la palabra Yeshua. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación, está Yeshua por venir, y mi justicia para manifestarse. En hebreo la palabra justicia pues tiene que ver, es con sedeká, que es andar en rectitud perfecta delante del Señor. Dice en el 2, bienaventurado, lo que es dichoso, gozoso, feliz, bien cimentado en la roca. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza. Dice, que guarda el día de reposo para no profanarlo. Esto de guardar el día de reposo también es un término bastante abstracto. Guardar, ¿qué es guardar el día? Pues ni modo agarrarlo y meterlo a un cajón, ¿no? Realmente lo que se está refiriendo aquí, guardar el día, es santificar el día. La palabra santificar se usa en otros lugares, pero estamos en las mismas. ¿Qué es santificar? Pues no entendemos realmente lo que eso significa. Santificar es apartar. Cuando ve uno las leyes de santidad, ¿qué son esas leyes de santidad? Es hacer uno conforme a lo que está escrito ahí. Entonces, santificar el día es apartarse de lo que uno quiere hacer para unirse y dedicarse el día entero a las cosas que el Eterno marca en su palabra. Entonces dice que guarda el Shabbat para no profanarlo, o sea, para no hacer nuestra propia voluntad, y que guarda su mano de hacer todo mal. Ya se ha ministrado qué significa esto de hacer todo mal. Vemos que la palabra mal es la palabra ra, que se utiliza en un principio de una manera muy sencilla para entender. En Génesis 6 nos dice que el hombre ya era rasha, que era mal, que estaba en constante mal. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el hombre? Pues estaba haciendo todo diferente a los propósitos y a los planes de Dios. Entonces, cuando nos está diciendo aquí que guarda su mano de hacer todo mal, quiere decir que se esfuerza para no transgredir o no hacer nada de lo que Dios dice de una manera, hacerlo de la otra forma, opuesto a eso. Estamos diciendo, y esto nos debe ministrar a cada uno de los que estamos aquí. Los que estamos aquí hemos tomado la decisión de vivir en pacto con el Señor, es decir, que Él sea nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. Si no todos, pues muchos de nosotros ya hemos tomado esa decisión, pero si estamos aquí es porque el Señor quiere que escuchemos este mensaje. En nuestra búsqueda del Señor nos ha dado la oportunidad de entender varias cosas, de ver cuáles son los propósitos del Eterno. Muchas otras cosas aún estamos en proceso de entendimiento, de aprender. Sin embargo, ya conocemos varias de las cosas que el Señor marca. Entonces, si yo quiero hacer el bien, ¿qué es el bien? Es todo en función a como Dios ya me lo mostró por medio de su palabra. Sin embargo, si yo decido
o ya sé que hay cosas que hay, que como dice el Señor, pero yo digo, ¿sabes qué? Es que todavía no puedo, y lo hago contrario a eso. Ahí ya estoy precisamente haciendo lo opuesto que dice aquí. Dice que guarda su mano de hacer todo mal. Si nosotros vamos a guardar nuestra mano de hacer todo mal, no podemos tener en ningún momento la actitud de decir, híjole, no, pues yo lo voy a hacer, aunque pues ya sé que en la Escritura dice, por más simple que parezca ese mandamiento. Dice en el 3, y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Ni diga el eunuco. Para empezar vamos a ver qué es un eunuco. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Un eunuco, pues como ya sabemos, una persona un hombre que no tiene miembro, que fue castrado, no tiene miembro viril, ha sufrido una castración, y dice, he aquí yo soy árbol seco. ¿Qué es un árbol? La Escritura, ¿con qué compara los árboles? Con los hombres. Entonces un árbol seco es un árbol que no da fruto, es un árbol que no tiene agua. Si entendemos que el árbol es el hombre que no tiene agua, ¿a qué se estará refiriendo esto? Dice, ni diga el eunuco, o sea, ni diga el que no da fruto, porque un eunuco pues no puede dar fruto, o sea, ya no tiene la posibilidad de tener descendencia. Entonces aquí lo podemos interpretar perfectamente como decir, ni diga el que no está dando fruto. Yo soy un hombre o una mujer que no tengo instrucción, que no tengo agua. ¿Qué es el agua? El agua es representativo de la misma palabra de Dios, de la Torá, de las instrucciones. Dice en el 4, porque así dijo el Señor a los eunucos, es decir, a los sedientos, a los que no están dando fruto. Dice que guarden, volvemos eso de guardar, o sea, que aparten los días de Shabbat y escojan lo que yo quiero. Que escojan lo que yo quiero, es lo que vimos, o sea, que hagan lo bueno. Ya sabemos qué es lo que el Señor quiere. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que el Señor quiere? Leyendo su palabra, exactamente, es la única forma. Dice, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Si acabamos de ver que casa, y en los contextos donde se utiliza casa, no es, les voy a abrir ahí la puerta para que pues entren y estén ahí presentes. No, está diciendo, yo les daré lugar en mi familia, van a ser parte de mi familia y dentro de mis muros. Y dice, y nombre, eso también de nombre ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Nombre en el pensamiento hebreo no es nada más decir el nombre, les daré un nombre mejor que el de hijos e hijas. Te está diciendo, te dará un carácter, una enseñanza mayor que el que los hijos e hijas, o sea, que los que venían de la sangre directa, del linaje directo, aún si es un eunuco, alguien que no está dando fruto, alguien que estaba disperso y fuera, si abraza el pacto. ¿Qué es abrazar el pacto? Aquí nos lo acaba de decir, guardar los días de reposo, es decir, apartarlos para el Señor, y que hagan lo que Él escoge, que escojan lo que Él quiere, o sea, que vivamos conforme a sus mandamientos. Conforme a sus mandamientos, Él nos dará lugar en su familia. Y mejor nombre, ¿qué es nombre? Pues la misma enseñanza, la misma instrucción. Mejor nombre que a hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Dice, y a los hijos de los extranjeros, también los que completamente son ajenos a esto, dice, a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor. ¿Qué es nombre? Enseñanza. Es carácter, que amen todo lo que el Señor es, todo lo que Él representa, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha creado, todo lo que Él ha dicho. Tú no puedes decir que quieres a alguien si no te gusta cómo es, si no te gusta cómo cómo trabaja, cómo se opera, todo está relacionado al nombre. El nombre es representativo de todo lo que es esa persona y todo lo que esa persona representa. En este caso, el nombre del Señor es todo lo que el Señor representa, incluyendo sus mandamientos. O más bien dicho, empezando por sus mandamientos. Dice, y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto.
yo los llevaré a mi santo monte y les recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi familia, dice, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice el Señor Dios, el que reúne a los dispersos de Israel. Fíjate, ¿y a quién está hablando? Está hablando a los dispersos de Israel, a los que esta tarde el Señor nos tiene aquí con ese propósito de decirnos, quieren entrar a mi familia, quieren ser parte de mi familia. Les aseguro que muchos de nosotros a lo mejor pensamos que ya somos parte de la familia del Señor. Sin embargo, esto nos va a abrir los ojos para realmente ser parte de la familia. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que no podemos estar transgrediendo mandamientos, no podemos permitir el mal ni poquito. Tenemos que esforzarnos para que toda nuestra vida se haga en función a como Dios manda, en sus mandamientos, en su palabra. Dice en el 8, dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, dice, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no saben ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Nos damos cuenta cuando esto está describiendo todo lo que, de donde el Señor nos ha sacado. Si ahora estamos volviendo a la raíz, si ahora estamos volviendo a sus mandamientos, nos está diciendo, hagan todo conforme yo quiero, acabamos de leer. Y al que hace todo conforme Dios quiere, es parte de la familia de Dios. Dice aquí que describe que andarían cada uno por su lado, pero cuando el Señor edifica y está la presencia y la gloria de Dios en la casa, ya no va a estar una casa por un lado y otra por otra. Al final del libro, de toda la Biblia, nos va a estar hablando, y también del libro del Éxodo nos va a estar hablando que están todo el pueblo reunido en una sola casa delante del Eterno. Dice en el 12, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Vamos a leer Isaías 56, vamos a volver a leerlo. Las palabras que ahorita, de las cuales comentamos, le cambié la traducción, más bien dicho, la interpretación, más de acuerdo a la raíz, al hebreo original, no a traducciones, no a como este maestro trató de transmitir, que cada quien entendió lo que quiso. Unos se rieron, otros lloraron, bueno, no lloraron, pero la señora, sí, de la risa, exactamente. Pero sí, de esta manera, creo que a lo mejor vamos a entender más este mensaje. Dice Isaías 56, así dijo el Señor, guardad derecho y haced justicia, porque cercano está Yeshua para venir. Yeshua va a venir, es quien va a dar la restauración. Dice, y mi camino de rectitud para manifestarse. Dichoso el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que aparta el Shabbat para no hacer su propia voluntad, y que se detiene de hacer las cosas distintas a como el Eterno establece en sus mandamientos y en todas sus instrucciones. Y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el que no da fruto, soy un hombre sin instrucción. Porque así dice el Señor a los necesitados de palabra, que aparten el Shabbat para no hacer su propia voluntad y escojan vivir bajo mis mandamientos, dice, y abracen mi pacto, serán mi familia y les daré lugar dentro de mis muros, enseñanza y carácter mejor que el de los de sangre, enseñanza perpetua les daré, que nunca perecerá. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen la instrucción del Señor para ser sus siervos, que aparten el Shabbat para no hacer su propia voluntad y escojan vivir bajo mis mandamientos y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi familia será llamada
casa de oración para todos los pueblos. Dice el Señor Dios, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Habrá diferencia entre los dos pasajes? Entre ver en el pensamiento hebreo, en el idioma en el que se hizo, en la cultura en la que se hizo, a todas estas palabras que son palabras religiosas que no nos dicen realmente nada, o cada quien le va a dar la interpretación que más nos convenga. El Señor, y si vemos en su palabra, nos vamos a sorprender conforme vayamos estudiando cada una de estas letras. ¿Por qué? Porque es lógico que si el Señor utilizó estas letras para crear todo lo que hoy vemos, incluyéndonos a nosotros mismos, imagínense qué tanto poder tienen ellas. ¿Qué dijo Yeshua? Que Él era el Aleph y el Tav. Todo se hizo por medio de Él. Yeshua es todo este alefato hebreo, toda la palabra de Dios, y Él literalmente, incluso conforme vayamos avanzando, vamos a ver que cumple casi con cada una de las letras espiritual, pero incluso es tan increíble y tan exacto y tan preciso que físicamente también lo vamos a ver. Es un trayecto espiritual, un camino espiritual que empieza con la Aleph. Ahorita estamos en la letra Bet, y conforme vayamos avanzando vamos a ver que es un camino en el cual nosotros vamos a encontrarnos en una de estas letras. Ahorita apenas vamos empezando y vemos que empieza con la Aleph, que es el líder, y la Bet, que es casa. El caminar de las 22 letras del Eterno, que es la misma palabra, empieza con la Aleph y la Bet, que es la palabra Ab, que es Padre. Entonces estamos viendo aquí que el Señor está diciendo y abriendo las puertas, ya no nada más a la casa de Judá o a los judíos, como muchas veces pudimos haber pensado, bueno, es que todas esas cosas de los días de reposo, todas esas cosas de vivir bajo los mandamientos, eso es para los judíos. ¿Qué dice aquí la palabra que acabamos de leer? Que el Señor está abriendo la puerta a todos los que abracen su pacto, a todos los que quieran vivir conforme a su voluntad, a todos los que quieran andar en ese camino de rectitud. Y dice que les enseñaría, les daría una enseñanza, incluso podría ser hasta mayor de alguien que viene directamente del linaje de Abraham, a uno que es tatarabisnieto de Abraham y que tal vez no anda en los caminos de Dios. El Señor aquí nos está diciendo que alguien que es completamente ajeno a esto y quiere abrazar la enseñanza del Eterno, el Señor le va a dar lugar en su familia. Vamos a avanzar. Aquí después al final lo puedo poner ahí para los que lo están copiando. Algunas de las palabras con Beit, tenemos la palabra Bait, que mencioné hace un momento, se escribe idéntico que la palabra Bet, significa lo mismo, desde luego, casa. Sin embargo, en el hebreo moderno, ya con las nikud, la vocalización suena ligeramente diferente. Bayit, casa; Bet, la letra, es lo mismo, significa y representa la casa, quiere decir la casa. Incluso en pasajes de la Escritura se utiliza Bet, así directamente para casa. Ben es hijo, Baná, construir. Entonces, Ben, como ya vimos también la semana pasada, es la letra Bet y la Nun. Eso es forma la palabra hijo. La palabra Baná significa construir, que es la Bet, la Nun y la Hei. Entonces, el hijo, en el pensamiento hebreo, está directamente relacionado con construir. No nada más por pura suerte Yeshua fue carpintero, porque es un carpintero, alguien que construye. Si vemos en la Escritura, hay pasajes que respaldan y van a respaldar hebraísmos muy fuertes que van a relacionar hijo con construcción, o que hay también pasajes en los cuales el hijo
construye la ciudad y le ponen el nombre del hijo. O sea, el hijo, en el pensamiento hebreo, el hijo es la continuidad del hogar. ¿Y qué va a continuar? ¿Por qué? ¿Qué continúa? Pues la obra del padre. Sigue construyendo lo que el padre ya hizo. Entonces, en el pensamiento hebreo está el padre que tiene hijos, pero como el hijo sigue construyendo, edificando lo que el padre le enseñó, pues eso es construcción. Construir, el padre, hijo, la construcción también está relacionado con muros, con piedras. Por eso es que vimos que padre e hijo forman la palabra even, que es piedra. O sea, que a lo mejor es mucha información, pero es la forma en el pensamiento hebreo. Es muy práctico, es muy específico, más bien dicho. Nada abstracto, contrario a lo que nosotros, pues en nuestro idioma, es completamente abstracto. La palabra Baruch, que es bendito, la palabra Bará, que es la palabra engordar, llenar. La palabra Bará es muy importante, la vamos a estar viendo ahí bastante. Bereshit Bará, que vemos, esa es la palabra engordar, llenar, que también en muchas traducciones se traduce como crear. Pero llenar de qué, llenar en lo práctico o llenar en... Llenar, bará, llenar es de engordar, más bien dicho. Vamos a ver que, y ya vimos ahí también anteriormente, listas de palabras que empiezan con bará y tiene que ver como palabras como gordo, como gordura, como limpio. Fíjate, limpio, que tiene que ver con gordo, pues que para que ellos se limpiaran, ¿de dónde se limpiaban? Pues acudían al jabón. ¿Y el jabón de dónde lo sacaban? De la grasa, de la gordura. Entonces, en el pensamiento hebreo, bará, de hecho, bar es la raíz de bará todavía. Hay quienes dicen que bar está compuesta de la raíz de bar, y bar es un grano como de maíz que utilizaban para engordar a los animales. Entonces, bar y bará es engordar, que también, como les digo, se traduce ahí como pues crear. Luego la palabra brajá, que es bendición. Vamos a leer aquí en Ezequiel 37, del 16 al 28. Muy importante este pasaje, porque acabamos de leer que el Señor está abriendo la puerta de la casa. Pero ¿qué significa abrir la puerta de la casa? Es que te va a recibir en su familia a todo el que esté disperso, todo el que esté lejos, e incluso a todo el que sea extranjero completamente. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a leer este pasaje, Ezequiel 37, 16, que también se relaciona desde luego a la casa, y específicamente a las dos casas, y nos dice que esas dos casas van a volver a ser una sola casa. Dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Estoy haciendo énfasis en esto de serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo tomo el palo de Yosef, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros. Entonces está diciendo que aquí va a tomar a las 10 tribus, a las tribus de Israel, a la casa de Efraín, que estaban en el exilio, dice, y dice a las tribus de Israel sus compañeros, y las pondré con el palo de Judá, con las otras dos tribus. Sabemos qué es lo que pasó del reino, pues estaban las 12 tribus, era una sola casa. Viene la división del reino, quedan dos tribus, que es Judá y Benjamín en el reino del sur, y 10 se van al reino, a formar el reino del norte, o la casa de Israel, o la casa de Efraín, que esas 10 tribus son las que está diciendo aquí, que el Hijo del Hombre las tomaría, esas 10 tribus, y las llevaría a Judá.
Ahora, para todos nosotros que a lo mejor llegamos a pensar o que incluso aún decimos, es que los judíos están fuera completamente de las cuestiones de Dios hasta que reciban tal y tal y tal enseñanza, entonces el Señor se va a compadecer de ellos y ya van a entrar, hasta a veces así decíamos, ya van a entrar en las cosas de Dios, ya que esos judíos reconozcan también a Jesús como el Mesías. A veces hemos dicho eso, pero ¿qué nos está diciendo aquí la misma Escritura? ¿Qué nos está diciendo aquí la profecía? Que el Hijo del Hombre, Yeshua mismo, iba a tomar a las 10 tribus y a estas 10 tribus nos iba a llevar con Judá. Así es que los que están fuera de la jugada no son los judíos, los que estábamos fuera de la jugada son las 10 tribus. Dice, dice el 19, bueno, así dicho el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y las pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Dice en el 20, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos y les dirás, así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Hablando de las 10 tribus del exilio, hablando de nosotros. Dice en el 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Está hablando aquí precisamente de las 2 casas. Era una casa, 12 tribus, se dividió y fueron 2, pero el Hijo del Hombre habría de tomar mediante estos 2 palos y unir estas 2 casas. Dice en el 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones por las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. ¿Qué les recuerda esto de que ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo? Al nuevo pacto que dice en Jeremías 31, que el pacto sería con la casa de Israel y con la casa de Judá, y que consistía en guardar sus mandamientos y escribiría los mandamientos en nuestra mente y nuestro corazón, y Él sería para nosotros Dios y Él nos tomaría por pueblo. Entonces aquí acabamos de leer también que el Señor está abriendo la puerta para que entre a su familia y Él pueda ser su Dios y que entren en pacto. Dice que abracen el pacto. ¿Qué es eso de abrazar el pacto? Abrazar los mandamientos de Dios. Dice en el 24, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Mi siervo David, ¿quién es David? David era el rey, y ¿qué le fue profetizado a este rey? Mediante el profeta Natán, que de su descendencia vendría el Mesías, vendría el rey cuyo reino no tendría fin. Hablando del Mesías. Dice en el 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David, representando al Mesías, una profecía, un cortometraje del Mesías, dice, será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz. ¿Qué es esto de pacto de paz? Había una división, eran 2 casas, son ahorita para nosotros actualmente 2 casas, pero ¿qué es esto de pacto de paz? Pacto de shalom. El shalom viene de la raíz en hebreo shalam, que es restituir, es restaurar ese daño, esa ruptura que hubo. El Hijo del Hombre habría de juntarlo, de traer esa paz, de traer esa restauración. Y dice, pacto perpetuo será para ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Acabamos de ver, serán parte de la casa. Gracias. Serán parte de la casa del Señor. Abre el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Es la familia del Señor. El Señor nos adoptará, como parte de su familia para siempre, dice aquí. Y seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. El Señor está abriendo las puertas de su casa, está abriendo para que nosotros podamos ser parte de Él para siempre, podamos ser parte de su familia. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo toco, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si uno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué está diciendo? Está tocando a la puerta de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque está a la puerta y nos está dando la oportunidad de entrar a su casa, de entrar a su familia. ¿Y por cuánto? Acabamos de leer en varias ocasiones, por siempre. Entonces, vemos aquí que habla de la casa, del tabernáculo, de las dos casas, de los dos reinos, de la división que habría de ser restaurado. ¿Y será que el Señor ya sabía desde el principio que así iba a ser con la letra Bet? Aquí tenemos la letra Bet, que es la Bet, la Yud y la Tav. La Bet, acabamos de decir que representa, es una casa. Y después la Yud es una mano, es una diestra, es la mano con el brazo, la diestra de poder, la diestra de Dios, y dos palos, una cruz. Una cruz está formada, pues desde luego, por dos palos. Acabamos de ver aquí que dos casas ahora serán una sola casa mediante la mano en la cruz. ¿Qué es la cruz? Son dos palos, el palo de Judá, el palo de Efraín. Ya no van a ser dos casas, sino una sola. ¿Por qué? Porque hubo quienes, y esto es el punto de vista de Dios, que Dios está sobre el tiempo. Esto que nosotros estamos viviendo, el Eterno ya lo sabe, el Eterno ya lo vivió. Entonces nosotros actualmente estamos en esta separación, en las dos casas, actualmente estamos viviendo en eso. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Que el Señor tomará, y el Señor está viendo el panorama de una sola casa que habría de ser para todos aquellos que sean parte de la familia de Dios, todos aquellos que amen el día del Señor, todos aquellos que amen sus mandamientos, todos aquellos que se esfuercen para no transgredir ni uno de los mandamientos de Dios, todos aquellos que, aunque nuestro deseo, aunque nuestra carne, y créanme que me estoy ministrando en este momento, desde luego, cosas que a veces deseamos y queremos hacer y sabemos que están en contra de la palabra de Dios, si queremos estar en esta casa de Dios y queremos ser parte de esta restauración, en donde ya sea una sola casa y no dos, tenemos que guardar todos sus mandamientos, tenemos que imitar el ejemplo de aquel que es la diestra que sacará de entre las naciones, Yeshua. Eso es la letra Bet, que está relacionada con casa. Ya no podemos nosotros decir que somos casa, que somos templo del Espíritu Santo. No podemos decir que estamos dentro de la casa de Dios y dentro de las tribus de Israel y que somos Israel, si no estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por hacer las cosas como a Él le gusta. Eso acabamos de leer. El Señor nos está dando esta oportunidad del día de hoy, cambiar eso. Por eso acabamos de repasar este pasaje donde dice que Yeshua está tocando la puerta de tu corazón. Te lo está haciendo en este momento. Si lo oyes, no endurezcas tu corazón. Si quieres entrar a vivir para siempre en la casa de Dios, ábrele la puerta a Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es quien habría de sacar a esas 10 tribus del exilio y llevarnos a Judá. ¿Para qué? Para hacer una sola casa. Vamos a orar. Amado Padre, bendito eres tú, Señor, sobre todas las cosas. Sabemos, Señor, que tu palabra es verdad. Sabemos que, como tu palabra dice, tus pensamientos son mayores a nuestros pensamientos. Padre, no queremos guiarnos por nuestros pensamientos y los pensamientos de nuestro corazón, que tu palabra dice que engañoso es el corazón, Padre. Queremos
que lo que haya en nuestro corazón es tu palabra, Señor. Queremos deleitarnos en este día de reposo, en este Shabbat, Padre, y santificarlo, apartarlo para ti, Señor. No andando en lo que nosotros queremos, no andando en nuestros afanes, no andando en nuestras cosas, sino siguiendo el ejemplo perfecto de tu amado Hijo. Gracias, Señor, por este día que nos estás dando, esta oportunidad que quizás sea la última, Padre. No permitas que ninguno de los que estamos aquí perezcamos, pero eso, tú eres justo y por eso nos das esta oportunidad, pero a fin de cuentas todo va a depender de la decisión que tomemos en este momento, Señor. Bendito eres, Padre. No lo quiero decir solo de palabras, Señor. No te quiero decir bendito Padre y con mis hechos decirte lo contrario, sino al revés, Señor. Que sea de pocas palabras, pero de hechos como tu amado Hijo, Señor. Que cayó, y sin embargo lo que hizo fue con obras. Perdóname, Señor, por tantas veces que he hecho lo que sé que no te gusta, Padre. Perdón por no valorar en ocasiones y en momentos a veces, Señor, lo que tu amado Hijo hizo por nosotros. Ayúdame, Padre, y ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a valorar este momento que nos estás permitiendo abrir la puerta para entrar y ser parte de tu familia para siempre, Señor. No permitas que por ningún motivo cerremos esa puerta que tú estás abriendo, Señor. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Yeshua. Amén.